Ejes oculares. Aquí vemos el corte horizontal de un ojo derecho visto desde arriba. En la parte superior entonces está el área temporal y en la inferior el área nasal. Una línea que pase lo más cerca posible a los centros ópticos de la córnea y el cristalino es lo que se conoce como el eje óptico. Realmente este eje óptico perfecto no existe, pues la córnea y el cristalino son asimétricos y no coinciden en sus centros ópticos, pero es la línea que más se aproxime a ellos. Por otra parte, si trazamos una normal a la córnea que llegue hasta el centro de la pupila, ese es el eje pupilar. Si a ese ojo lo hacemos fijar un objeto lejano, el ojo va a alinear a la mácula, a la fóvea, con ese objeto. Para poder hacer eso, y ya que la fóvea se encuentra en el área temporal del polo posterior, el polo posterior debe rotar hacia nasal y por ende la córnea en su rotación se va a dirigir al área temporal. Cuando el ojo está fijando el objeto, entonces podemos trazar una línea que vaya desde el objeto hasta la mácula y es lo que conocemos como el eje visual. En realidad la definición es un poco más compleja, pues este eje visual debe pasar por los puntos nodales del ojo, pero para entenderlo fácilmente podemos decir simplemente que es la línea que une el objeto observado con la fóvea. Así entonces llegamos a tener tres ejes oculares. El eje óptico que pasa cerca a los centros ópticos de los lentes oculares y que además se puede decir que pasa cerca a los centros geométricos de estos lentes del ojo. El eje pupilar, que como dijimos es una línea perpendicular a la córnea que llega al centro de la pupila, y el eje visual que une el objeto observado con la fóvea. Entre estos tres ejes se van a formar unos ángulos. El ángulo entre el eje óptico y el eje visual es el ángulo alfa y el ángulo entre el eje pupilar y el eje visual es el ángulo kappa. Como la distancia entre el nervio y la mácula es casi constante sin importar la longitud axial, por eso es que en los ojos con longitud axial mayor, el ángulo kappa es menor. Por esta razón es que los miopes tienen un ángulo kappa más pequeño que los ojos hipermétropes. Para poder recorrer la misma distancia y centrar la mácula, deben recorrer una menor distancia angular.